hermanos, con la enseñanza referente a los 3 últimos libros del Pentateuco, que son el libro del Levítico, los Números y el Deuteronomio. En la sesión anterior se nos explicó el libro del Levítico y ahora vamos a trabajar con el libro de los Números. En las dos formas como hemos estado estudiando los libros: primero la división y el contenido temático, y en segundo lugar la interpretación teológica y espiritual. Vamos a ver primero la división y el contenido temático de este libro de los Números. Como veíamos en el Levítico, también el pueblo de Israel va a durar 40 años en el desierto, y entonces el libro de los Números está ubicado después del encuentro del Señor en el monte Sinaí, donde da el decálogo, todo el camino del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Vamos a ver que no es Moisés justamente el que atraviesa la tierra prometida, pero sí el pueblo de Israel. Y entonces el libro de los Números va a estar comprendido todo en el camino del desierto. Por eso a este libro también se le conoce como el desierto. Y los padres espirituales, los santos padres de la iglesia, también se hablan de los padres del desierto, que se alejan del mundanal ruido para tener el encuentro con el Señor. El libro de los Números consta de 36 capítulos, y en él vamos a encontrar muchas leyes. A veces se dice que sin orden, porque habla del santuario y también habla de cómo comportarse en las asambleas, pero también habla de las personas impuras, de las personas que roban, y hay algún desorden en la manera de ir presentando las leyes, pero sin embargo son muy dicientes estos capítulos. Se llama el libro de los Números y me lo asignaron a mí, profesora de matemáticas, porque tiene que ver mucho con números, ¿verdad? Aparecen 2 censos en este libro. Un primer censo que es con el que se inicia el capítulo número 1, y por ahí a mitad del libro aparece un segundo censo de los hijos de Israel. Y este libro de los Números está lleno de estadísticas. Duró 40 años el pueblo de Dios en el desierto, y como veremos en la explicación a continuación, por haber renegado de Dios 10 veces, el Señor le dijo: esta generación no llegará a la tierra prometida. Los mayores de 21 años de esta generación tienen que morir en el desierto. Y luego la nueva generación que vaya cumpliendo las leyes son los que van a tener el privilegio de pasar a la tierra prometida. En el capítulo número 10 vamos a encontrar el sentido de este libro, ya lo vamos a explicar a continuación, y cómo fue organizándose el pueblo según el mandato de Dios. Dios va a dar un orden en el libro, y entonces en este libro de Números vamos a tener como 3 momentos: un preámbulo desde que salen del desierto, desde el monte de Sinaí hasta que se cumple el primer censo. Después, desde el monte de Sinaí al desierto de Cadés, ahí pasa la mayor parte del número del libro. Y después del desierto de Cadés hasta que llegan a la tierra prometida. Son como 3 momentos. Y vamos a ir mirando rápidamente qué contiene cada uno de los libros. Como nos comentaba Beatriz, cuando uno empieza a leer estos libros del Levítico, de los Números y del Deuteronomio, como son tantas fechas, tantos números, tantas citas, como que se hace tedioso leerlo. Pero es maravilloso poder tener la fuerza de voluntad de leer capítulo a capítulo esos 36 capítulos de este libro. En el capítulo 1 aparece el censo de las 12 tribus. Por orden de Yahvé se censaron las 11 tribus, excepto la de Leví, por linajes y por familia, y resultaron 613,550 personas. Recuerden que de Egipto, llegaron a Egipto desde el pueblo de Israel, habían entrado a Egipto 70 personas,
Ya cuando van en el desierto, que tienen la liberación del pueblo de Egipto, salen ya 613.550 personas porque ese pueblo se había multiplicado mucho en Egipto. Los levitas no fueron contados ni alistados porque estaban destinados al cuidado y al servicio de la morada. La morada era la tienda de las citas donde iba albergada el arca de la alianza. Y entonces el Señor se seleccionó a la tribu de Leví para que le prestara ese servicio. Y los hijos de Israel acamparon cada uno en su campamento bajo su bandera. Después vamos a ver en el marco teológico cómo ese símbolo de bandera y estar organizados por batalla, el autor sacerdotal va a decir que es como en procesión que van hacia la tierra prometida. Los levitas acampaban en torno a la morada. En el capítulo 2, Yahvé distribuyó los ejércitos como él quiso y indicó que alrededor de la morada estuviera la tribu de Leví, en el norte, en el este, en el sur y en el oeste. Alrededor estaba la tribu de Leví. En el oriente, dice la palabra, se ubicarán las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón, que son los primeros que deben partir cuando van a empezar el camino por el desierto. Primero parte la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, abriendo la marcha. Después va la morada. Al sur están la tribu de Rubén, Simeón y Gad. Al oriente, al occidente, estarán Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, que son los que van en la retaguardia, irá la tribu de Dan, Aser y Neftalí. Entonces, si nos ponemos a contar, nos aparecen 14, ¿verdad? Pero recuerden que Leví estaba alrededor de la morada y la tribu de José la asumieron sus dos hijos, Efraín y Manasés. Por eso es que nos quedan 3 tribus por cada lado de los puntos cardinales, más la tribu de Leví alrededor de la morada. Esa distribución la hizo el Señor y luego en el resumen teológico vamos a ver cómo se levantan a seguir esa orden que hace el Señor. En los capítulos 3 y 4 nos hablan de los descendientes de Aarón y de Moisés. Los hijos de Aarón, que eran los que tenía, Aarón era el sumo sacerdote, tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero los 2 primeros murieron porque ellos ofrecieron al Señor un fuego profano, inmediatamente murieron. Y entonces quedaron para sacerdotes en la vida de Aarón, durante la vida de Aarón, sus 2 hijos, Eleazar e Itamar. Luego ahí en el capítulo 4 aparece el censo de la tribu de Leví y son 22,000 miembros de la tribu de Leví para el culto de la morada. En el capítulo 5 aparecen varias leyes, por eso en la introducción nos decía que habían unas leyes como en desorden, porque un rato hablan sobre la morada y otro rato hablan sobre leyes diversas. Y entonces entre esas leyes aparecen que echen del campamento a los leprosos y a los impuros, ¿verdad? De los que vamos a la iglesia, de los que estamos en el entorno del Señor, ¿cuántos somos leprosos y cuántos estamos impuros y sin embargo nos atrevemos a entrar ante el Señor? En ese tiempo eran muy rigurosos, tenían que expulsar del campamento a los leprosos impuros y hasta que no cumplían el rito de purificación no podían devolverse al campamento y los leprosos hasta tanto no fueran sanados de la lepra que carcomía su carne. También habla ahí en el capítulo 5 de que el que cometa un delito confesará el delito y restituirá el objeto del delito y añadirá una quinta parte de lo que se apropió para devolvérselo al perjudicado, ¿verdad? Que no bastaba con devolver lo que se habían robado, sino además tenían que agregarle una quinta parte más de lo que habían hurtado para devolverlo a la persona agraviada. Y nos dice ahí en la palabra que si no tenía ya dolientes ni parientes, esa donación quedaba para el servicio del altar. Se lo entregaban a los levitas. También nos habla ahí en ese capítulo sobre la mujer infiel. Y dicen que si el marido pensaba que su mujer era infiel, la llevaba al sacerdote y a ella le hacían tomar un agua con el polvo de la morada.
Si la mujer era infiel, se secaba toda y moría. Y si la mujer no era infiel, pero el marido pensaba que si él era infiel, ella se tomaba el agua y no le pasaba nada. ¿A cuánta nos tocaría tomar esa agua? Capítulo 6. Los nazireos eran las personas que hacían votos para consagrarse a Dios. En ese tiempo del Antiguo Testamento no habían las comunidades religiosas como hay ahora actualmente, sino que la persona que quería consagrarse a Dios directamente se hacía nazireo. Entonces esa persona no debía beber vino, no debía raparse la cabeza, debía dejarse el cabello largo, el tiempo que él ofreciera consagrarse a Dios. Podía ser por toda la vida o podía ser por un tiempo limitado. Ejemplos de nazireos tenemos a Sansón, que dice que tenía la fuerza en el cabello, y a San Juan Bautista. Ellos nunca se raparon la cabeza porque se consagraron al Señor por siempre. También en este capítulo 6 aparece la bendición de Moisés, que luego Beatriz nos la va a explicar en Deuteronomio 6 también. Dice: Yahvé bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer tu rostro sobre ti y te conceda lo que pidas. Vuelve hacia ti su rostro y te dé la paz. Esa es la oración que usaba también San Francisco. Con esa oración Moisés bendecía a los hijos de Israel. Que Yahvé te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti y te conceda lo que pidas. Vuelve hacia ti su rostro y te dé la paz. En el capítulo 7, después que Moisés terminó de hacer la morada, tal y como se lo enseñó el Señor, y aparece registrado en el libro del Levítico, entonces él la ungió, la santificó con todo el mobiliario junto con el altar y todos los utensilios, e hicieron la ofrenda por tribu. Esa era la que iba en el centro del ejército, ¿verdad? La morada donde estaba alojada el arca de la alianza. Por eso a la Virgen después se le dice que es el arca de la nueva alianza, porque en María se alojó nada más y nada menos que el Señor, ¿verdad? Entonces el arca de la antigua alianza era una tienda, una morada que iba caminando con ellos por el desierto. Y esa fue consagrada por Moisés. En el capítulo 8, los levitas son ofrecidos a Yahvé y después de purificados les imponían las manos. Ese mismo rito se cumple actualmente para cuando van a consagrar sacerdotes a los diáconos. Les impone la mano el señor obispo, ¿verdad? Porque es el rito que viene desde la iglesia primitiva, la imposición de manos. En el capítulo 9 preguntaban que cuándo era la fecha de celebrar la Pascua. El Señor responde, Yahvé responde, el día 14 del primer mes de primavera. Y preguntaban, si una persona no está en el sector, en la zona, cuando es la Pascua o está impuro, ¿qué debe hacer? Entonces el Señor le responde, se va a purificar y va a celebrar la Pascua el segundo mes, el día 14 también. Y también aparece ahí en el capítulo 9 cómo la nube es presencia del Señor. Cuando la nube se asentaba, quedaban quietos en el campamento. Cuando la nube se levantaba, empezaba la marcha tal y como lo había dispuesto el Señor. Lo hacían al sonido de trompetas. Tenían 2 trompetas de plata. Cuando sonaba las 2 trompetas a la vez, se tenía que reunir toda la comunidad. Si sonaba una sola trompeta, se reunían solamente los jefes de las familias acumulados de 1000 en 1000. Y si sonaba con estrépito las 2 trompetas, era para que levantaran el campamento y partieran inmediatamente. El Señor siempre los iba protegiendo y Él iba dando las indicaciones oportunas. En el capítulo 11 encontramos cómo el pueblo sigue protestando, así como en el 11 el pueblo protesta nuevamente y entonces el Señor les manda el fuego y empezó a quemar el campamento por uno de los lados. Y ellos clamaron a Yahvé y a Moisés, y Moisés le pidió al Señor que detuviera el fuego.
A ese lugar lo llamaron Teberá. Pero entonces era tantas las quejas del pueblo de Israel que Moisés se le quejó al Señor y le dijo, pero ¿cómo es que yo tengo que cargar a este pueblo si lo tuviera que cargar como una criatura en mis brazos? Entonces el Señor le dijo que para aliviar esa carga nombrara 70 jefes y les traspasara parte de su espíritu para que les ayudara a llevar la carga. Después el pueblo se volvió a quejar ante el Señor porque ya estaban hartos de comer maná. Y entonces el Señor le dijo, les voy a dar carne por un mes completico. Y Moisés le dice, Señor, pero tendríamos que matar todas las vacas, todas las ovejas, todo el ganado, mayor y menor, para darle de comida a toda esta gente por un mes. Y el Señor le dice, ¿acaso que yo soy manco? Él podía hacer lo que quería, ¿verdad? Entonces él le dice, ¿acaso que soy manco? Y él hizo venir desde el mar las codornices y ellos comieron codornices, tanto que les dio hasta peste. Ajá. En el capítulo 12, Miriam y Aarón se ponen celosos de Moisés, igual que nosotros. Cuando vemos que alguien está más cerquita del Señor, en vez de invitarlo para seguir más cerca del Señor, lo que hacemos es indicarlo, criticarlo, ¿verdad? Ay, mire, ese sí va a hablar con Dios cara a cara. En cambio nosotros que siempre a las espaldas de Moisés. Y entonces fueron a la morada y el Señor le dijo, llámeme acá a Moisés y a Miriam y Aarón, díganle que entren a la morada. Y ellos entraron a la morada y cuando Aarón volvió a mirar a la hermana, que era Miriam, estaba llena de lepra. Y entonces, ay, no, Señor, no, perdón, nos equivocamos, devuélvale la salud a Miriam. Yo le dijo, no, que se espere 7 días afuera del campamento, ¿verdad? Y Aarón, pues Aarón no fue castigado en ese momento, sino más adelante. Y después de los 7 días, Miriam recobra su salud y vuelve a otros días durante el campamento. En el capítulo 13 y 14, Moisés envía a los exploradores hacia la tierra prometida y ellos regresaron diciendo que era una buena tierra, que manaba leche y miel, pero que habían unos gigantes muy grandes y que no fueran para allá porque los iban a matar a todos. Y entonces el pueblo se rebeló y el Señor le dijo, con que se han rebelado 10 veces contra mí, 10 veces el Señor, por eso se llama el libro de los números, lleva cuentas. Y ya llevaban 10 veces de rebelión contra Yahvé. Y entonces les dijo, pues ahora no van a entrar a la tierra prometida. Ahí es donde el Señor les dice que menores de 25 años son los que van a entrar a la tierra prometida. En el 15 aparecen más leyes y costumbres de Israel. Desde el 15 al 19, nuevo grupo de leyes. Del 20 al 25 se vuelven a las tradiciones antiguas sobre los acontecimientos en el desierto. Aquí en el capítulo 20 era que la gente no tenía, en el capítulo 20 aparece que la gente no tenía agua para beber y van y le reclaman a Moisés. Entonces Moisés y Aarón fueron a la tienda a preguntarle a Yahvé qué hacían. Y entonces él les dijo, con el bastón de Moisés golpeen la peña y va a brotar el agua de la peña. Entonces ellos fueron, reunieron a la comunidad al toque de trompeta y les dijeron, ¿ustedes creen que nosotros podemos sacar agua de la peña? Golpearon la peña y saltó el agua para que bebieran ellos y sus ganados. Pero entonces el Señor se dio cuenta que no le habían dado el mérito que era poder de Dios, sino que ellos como que se asumieron ese poder. Y entonces el Señor le dijo, por no haberme reconocido delante de la comunidad, no entrarán a la tierra prometida. Y de una vez le avisó a Aarón que iba a morir, ¿sí? Y a Moisés lo dejó otro ratico más. Pero el Señor es muy celoso, siempre hay que darle el honor y la gloria que se le debe a Dios. En el capítulo 21, también la gente estaba protestando y el Señor le mandó unas serpientes para que se comieran parte del campamento, tanto de los frutos como de las personas. Picaban a las personas, mordían a las personas, inmediatamente la persona moría. Y entonces clamaron a Moisés y Moisés le dijo al Señor qué hacía. Y él le dijo que hiciera una serpiente y la levantara en un palo y que el que mirara esa serpiente se iba a salvar. Y después San Juan lo va a decir en el capítulo 3, versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Por eso fue levantado en una cruz, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Entonces, allá en el desierto, cuando la gente mordida por la serpiente miraba la serpiente de bronce, se sanaba. Pero también en el Nuevo Testamento, todos los que acudamos a Cristo clavado en la cruz, también vamos a tener vida eterna. En el capítulo 22 aparece la historia de Balaam, un adivino que el rey Balac lo llamó para que maldijera al pueblo de Israel, que era muy numeroso, y para que lo maldijera y ese pueblo se exterminara. Y Balaam dijo, no, yo hago lo que me diga Yahvé. Yahvé le dijo, no vaya, pero a insistencia del rey tuvo que ir Balaam, y él iba montado en una burra. No sé si ustedes han oído el cuento de la burra de Balaam. La burra veía al ángel de Yahvé, pero Balaam no lo veía, y ella se desviaba del camino por 3 veces, hasta que por fin ella se cayó y tumbó a Balaam, y entonces él la levantó a palo. Entonces ahí dice que Yahvé le dio poder a la burra para hablar, y le dijo, ¿por qué me pegas? Si no ves que el ángel de Yahvé me impide el paso. Y entonces en ese momento se le abrieron los ojos a Balaam y ve que el ángel de Yahvé le impedía el paso. Entonces era para decirle que él iba a llevar el mensaje al campamento, a los israelitas, a lo que le decía Balac, pero no para maldecirlo, sino para bendecirlo. Entonces, ahí es donde está, cuando tengan un tiempito, van a leer en el capítulo 22 la historia de Balaam y cómo la burra le habló allí al adivino. Y Balaam lo que hacía era bendecir al pueblo de Israel. Y entonces el rey le dijo, pero ¿cómo es posible? Si lo llamé para que me maldijera el pueblo, y usted en lugar de maldecirlo, lo que hace es bendecirlo. Nosotros también tenemos que aprender como Balaam todo el tiempo a bendecir y no a maldecir, a bendecir. En el capítulo 26, nos saltamos hasta el capítulo 26, ahí es donde se hace otro censo. Y hay 601.730 personas. Recuerden que han muerto varios mordidos por la serpiente o cuando se prendió el fuego en el campamento. En el capítulo 27, Josué, sucesor de Moisés. Entonces ahí ya le avisa Dios a Moisés que él va a morir y que nombre a Josué como su sucesor, que le ponga la mano sobre él. Israel tendrá que obedecer de ahora en adelante a Josué. Nosotros también, los que tenemos acción directiva en alguna instancia eclesial, tenemos que ir dejando quien nos sustituya, porque hoy estamos nosotros, pero mañana deben haber otros. Siempre tenemos que tener al Josué detrás de nosotros que nos ayude en el camino cuando nosotros ya vamos desfalleciendo. En el capítulo 28 y 29 aparece el calendario de los sacrificios. En el capítulo 30, la ley acerca de los votos. En el capítulo 31, la guerra santa contra Madián. En el capítulo 32, la tribu de Rubén y Gad le piden a Moisés que no vaya, que ellos no quieren ir a vivir al otro lado del Jordán. Pero entonces Moisés le dice, no, tienen que ir a pelear con nosotros y después se devuelven. Y así lo hicieron. La tribu de Rubén y Gad no fueron a poseer la tierra prometida, sino que se quedaron antes de pasar el río Jordán. En el 33 les dicen cómo van a repartir las tierras. Los que sean más numerosos, la familia que sea más numerosa va a recibir más tierra. La que sea menos numerosa, pues recibirá menos. En el 34, Yahvé les establece las fronteras de la tierra prometida. En el 35, les pide que a la tribu de Leví, que no recibía herencia, cada tribu tiene que darle el 10% de lo que recibió, lo más cercano a la morada donde ellos iban a estar. Y en el capítulo 36 les pide la herencia de la mujer casada. Exige que todas las mujeres se casaran con señores de la misma tribu de su padre, para que en caso de morir el esposo, la herencia no pasara a otra tribu, sino que quedara en la misma tribu de su padre. Y en caso de que se casara con otra persona de otra tribu, la herencia no podía pasar de una tribu a otra tribu.
en el contenido teológico espiritual es ver cómo el Señor fue guiando a este pueblo por el desierto. Y es ver que ese pueblo tenía que ir en torno a la morada, porque como ya nos explicaban en el Levítico, todos estamos llamados a ser santos. Esa orden que impuso el Señor allá en el capítulo 2 de cómo formarse los ejércitos, el autor sacerdotal nos dice que en lugar de ser ejércitos, son procesiones en torno a la morada hasta llegar a la tierra prometida. Entonces ese es el sentido teológico espiritual que vamos a encontrar en el libro de los Números. Como todos llamados a ser santos, un pueblo que camina en el desierto cumpliendo unas leyes, pero con la finalidad de ser santos. Porque como vamos a ver, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios santo que quiere que todos lleguemos a ser santos. Y este pueblo de Israel, caminante en el desierto, tiene que hacer el memorial. Siempre, todos los años, la memoria agradecida de lo que Dios hizo por ellos en el desierto hasta hacerlos llegar a la tierra prometida. Ese es el contenido teológico espiritual que encontramos en el libro. Un pueblo que alrededor de la morada camina por orden del Señor en orden de batalla hasta llegar a la tierra prometida, donde llegarán a ser todos los que quieran santos como es santo nuestro Padre Celestial. De esta manera vamos dando por concluida la discusión del libro de los Números y luego veremos el Deuteronomio y el contenido teológico espiritual de todos los 3 libros.